Hola a todos, bienvenidos a este nuestro sexto episodio de la segunda temporada del podcast de Tu Tribu Estelar, donde vamos a estar hablando con mi querida Pauli sobre un tema muy interesante, que es cómo el cuerpo muchas veces se transforma en un oráculo, esta sabiduría de nuestra propia piel. Algo que siempre está con nosotros, el cuerpo, constantemente. Es nuestro móvil que nos acompaña, es un territorio silencioso que muchas veces nos habla incluso de aquello que no queremos escuchar. Y en este capítulo en este episodio, vamos a hablar y explorar cómo nuestro cuerpo se convierte muchas veces en una brújula que nos expresa aquellas cosas que nos cuesta hablar, que nos cuesta movilizar, nos cuesta visualizar y comprender. Vamos a ir desde nuestras experiencias y también desde otras disciplinas abordando este tema, pero me interesa partir preguntándote, Pau, a propósito de esta vivencia del cuerpo, porque yo siento que es un aprendizaje constante, así como muchas cosas que hemos ido hablando, el que el cuerpo nos da mensajes. ¿Cómo tú has llegado a conectar con esta idea? Enfermándome. Ya no, es como, O es la vieja confiable, la mejor forma de sea, hacerlo. sepan al tiro que si ustedes se enferman es porque ya algo no está bien, pero ya es difícil a veces volver atrás cuando ya estamos muy enfermos. Entonces ahí, y bueno, lo debes ver mucho más tú con la biodescodificación, el poder saber cómo nos sentimos, que a veces el cuerpo habla y no sabemos a qué refiere. Y una de las brújulas como más cercanas que me ha ayudado es, por ejemplo, ya, si me duele el oído, que no quiero escuchar, si Mm. me duele la espalda, que me cuesta sostener, y así sucesivamente. Entonces, igual han sido como, bueno, hay algunas cosas que son más profundas, que por eso le decía ya, cuando se enfermen, ya ese a veces un no retorno. Si es que no somos conscientes y no queremos ser conscientes de lo que nos está pasando. Entonces es una brújula muy certera, encuentro yo el cuerpo, más que las otras experiencias o más que otras sensaciones que podamos sentir, porque, por ejemplo, el cuerpo es el que nos habla y cuando hablamos de que si nos conocemos, cuando nos logramos conocer, ya vamos sintiendo los pequeños cambios. Sabemos qué nos hace falta, sabemos cómo poder ayudarnos, percibir el descanso, cómo percibir la sombra, cómo percibir todos los temas que hemos ido abordando en todos los capítulos del podcast al final, pues. No sé ahí tú cómo lo podrás ver desde la mirada más a lo mejor desde la biodescodificación. Es que justamente estaba pensando con lo que decías, Pau, que el cuerpo nos va mostrando sin que la mente interfiera. Porque hay muchas formas de conocernos, de, no sé, hacer journaling, escribir, ¿cierto? Hacer meditación, pero muchas veces tenemos la barrera de la mente, de qué es lo que nos atrevemos a mirar y qué es lo que aceptamos ver. Pero el cuerpo nos muestra sin esta barrera, nos dice, te duele una pierna, la cadera, te molesta la espalda, sientes un peso en los hombros, te cuesta respirar. O, en fin, ¿no? Viene, como tú dices, puede ser una molestia, puede ser una sensación o puede ser una enfermedad. Y justamente en la biodescodificación vamos entendiendo que cada síntoma es una etapa reparatoria, por cierto, pero que nos habla de un conflicto, porque el cuerpo es un medio en el cual nos movemos, pero que en esta inteligencia del cuerpo busca siempre resolver. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo de un problema, nos va a decir el cuerpo, ahí está, fíjate, revisa que tal vez tus pulmones están expresando algo que tú no quieres ver. Si te está costando respirar, ¿en qué parte de tu vida te estás sintiendo asfixiado? ¿Cierto? O si estoy teniendo eczemas o problemas en la piel, ¿qué pasa con mis límites? Porque estoy buscando protección. Em, Cuando hemos hablado desde las constelaciones, el tema de la diabetes, ¿qué pasa con mi dulzura interior? La dulzura de la vida, ¿por qué la busco afuera, cierto? Los problemas de hígado que se asocian a los miedos a la carencia, etcétera, ¿no? Los problemas digestivos, ¿qué nos dijeron?
o que en mi caso también fue una revolución cuando en este camino de ir estudiando y aprendiendo la biodescodificación, la tiroides se ve como esta maestra del tiempo. O sea, cuando tenemos problemas en la tiroides, ¿qué pasa? Que siento que se me acaba el tiempo. Entonces, empezar a mirar lo que nos pasa más allá de hoy, tengo que ir al doctor a que me resuelva esto, paralelamente a eso, obviamente, porque no lo vamos a dejar de lado, mirar qué me está diciendo o por qué se repite. Porque puede ser que en mi vida una afección se repita cíclicamente y me venga a mostrar un mensaje y como yo no lo atiendo, voy al médico, en fin, hago el tratamiento, lo que sea, se resuelve entre comillas y vuelvo a lo mismo y vuelvo a lo mismo. Es como, a ver, ¿qué estoy aquí viviendo, no? Y ahí también poner atención, quiero hacer mucho énfasis en lo que tú dices, conocer y usar nuestro cuerpo como un péndulo, como un oráculo, no quiere decir que no vayamos a médico, todo lo contrario, porque hay que hacernos cargo también desde la parte física, y cuando nosotros hablamos desde este punto, es precisamente con lo que tú estás hablando, que el hecho de que esto no se vuelva a repetir, hacernos cargo, cuando a veces decimos, no, es la herencia que me dejaron mis padres, es la herencia que me dejaron mi abuela, ojalá nos hubieran dejado dinero. Ya, perfecto. Pero, ¿qué hicimos nosotros para liberar la emoción, el mensaje que mis abuelos no fueron capaces de ver o que ellos nos vinieron a mostrar para que nosotros pudiésemos vivir en plenitud? ¿Qué son las cosas que no queremos repetir? Desde el orden constelar, claro está, desde ahí el hecho de que no miramos, no juzgamos, no repetimos, porque nuestra vida es propia de nosotros. No estamos buscando el poder guiarnos o el poder, sí hay muchas cosas buenas y positivas en las cuales podemos inspirarnos, Claro. no repetir. Es el hecho del que somos inspiración, todos somos inspiración para alguien, eh, pero en esa inspiración no perdernos, no repetir, porque por muy bueno que algo sea y que queramos repetir, hay una enseñanza en la cual nosotros también tenemos que cobijar y abrazar esta herramienta que nos están mostrando. Entonces, hay puntos súper claves con respecto, siento yo, que cuando se une la constelación y se une la biodescodificación aquí con Lu en Renaciendo Juntos, siento que es tan power, porque ella nos muestra y tiene esta mirada dual, en la cual en la terapia uno puede darse cuenta y puede entender desde dónde viene. Entonces, es un acompañamiento de aprendizaje, siento yo, estoy hablando yo como consultante. Eh, entonces, es súper bonito y súper amable, súper acogedor cuando uno puede abrir distintas aristas. Si bien a lo mejor hay personas que pueden tener un enfoque más médico, más medicina tradicional o medicina china, tailandesa o cualquier otro tipo de medicina, siempre es muy importante no abandonar, porque siempre hay enfermedades, se lo digo por experiencia, que siempre necesitan esta dualidad, porque no solo somos alma, también somos cuerpo físico. Y eso, un hincapié de verdad súper importante, porque es muy, muy importante. Nosotros no somos salvadores, cada uno se hace cargo de su salvación, como recuerdo en el taller del Camino del Sanador de aquí de Lucía. Nosotros a veces acompañamos en los procesos y es súper amable y es súper amoroso el poder reconciliarnos con estas memorias o con estos procesos que en el camino dejamos, porque no, a veces no son heredadas, sino que vivimos nuestra infancia, nuestra adolescencia y la dejamos ahí, como dicen, boteando la pelota. No nos hicimos cargo, no la tomamos o no tomamos el aprendizaje y después cuando somos adultos nos vienen a mostrar cosas y tenemos que hacernos cargo de alguna u otra forma. Entonces ahí es como tomemos el aprendizaje desde donde nuestra alma lo necesita. Claro. Es que además, rescatando este tema que dijiste tú, en la antigüedad, todo este mundo holístico, todas estas técnicas, en su mayoría que son técnicas ancestrales que también mencionaste, estaban completamente unidas a la ciencia, el desarrollo y la medicina. Llega un momento en que
ocurre un aparente divorcio y yo soy una convencida que en algún momento la vida las va a volver a reunir. No sé si será una romántica sin remedio, pero se van a volver a reunir. Acuerdo, Y, pero siempre. mientras tanto no podemos caminar con una sin la otra. Se necesitan estas dos rutas. O sea, tenemos que sostenernos obviamente desde lo que es el camino médico alópata, ¿cierto? Que es ir al médico, tomar alguna medicina, etcétera, pero paralelamente hacernos cargo de esta otra parte. Ya no podemos ignorar, es como no, solamente estoy mirando desde esta parte y no me hago cargo de lo que está ocurriendo con mi dolencia porque eso puede escalar. Pero sí, como dices tú, abrirnos a recibirnos. Y ahí hay un tema que es muy importante porque justamente en la biodescodificación y también cuando en las constelaciones abordamos la enfermedad, verla es un desafío, es algo, no es fácil, no es algo que al primer momento se abre. De hecho, la biodescodificación, si bien muchas veces uno recurre al diccionario y mira qué es lo que significa tal o cual enfermedad, en la sesión de la biodescodificación la persona es tu diccionario, porque lo que importa es la vivencia de cada uno y eso es súper difícil, porque cuando te dicen, ¿de qué te está hablando esto a ti? ¿Qué memorias te evocan? ¿Qué cosas se van levantando? Hay que tener el coraje de mirar eso de lo que venimos huyendo y que el cuerpo nos está diciendo, oye, mira, acá atrás tuyo nos viene persiguiendo este tema. ¿Cuándo lo vamos a mirar? Oye, hay una Y a decisión veces, que no has tomado, así que la cadera nos va a empezar a mover para que tomemos una decisión. porque a mi compañero, a mi amigo le duele la cadera, le duele la cabeza, no significa que va a ser el mismo motivo por el cual a mí me duele. Justamente. Porque también tiene mucho que ver según mi experiencia, según lo que yo estoy trabajando. Por eso las consultas son individuales, son cuando, claro, nosotros tomamos círculo en los cuales podemos conversar colectivamente porque a muchos nos mueve, pero por eso lo tomamos muy em, desde la manera en cómo nos toca a todos. Y por algo estamos coincidiendo en estos grupos, en estos equipos, cuando nos formamos y cuando estamos conversando. Pero es muy importante que la misma situación no nos toca a todos igual. No No. todos tienen, y en lo médico también lo podemos ver. Hay casos, por ejemplo, de enfermedades de cáncer que necesitan radioterapia, otras necesitan solamente la quimioterapia, hay otros que no necesitan nada, aunque ustedes no lo crean, sí. Hay Claro, casos que están no ahí necesitan mientras nada. no pasa nada y nada se toca. Claro, Nada se toca porque, pero ¿qué pasa cuando no necesita ningún tratamiento de una enfermedad que tú dices, wow, un cáncer? Es porque la persona se está haciendo cargo y está viendo, está abrazando lo que le vino a mostrar. Entonces, o sea, yo lo voy a hablar desde mi experiencia. A lo mejor puede ser muy autorreferente, pero está desde mi bien. experiencia, yo nunca he dejado de asistir a médico, nunca. Soy una persona que se controla por lo menos una vez al año. A veces me cuesta porque duele, porque es una sombra que a veces da miedo a enfrentar, pero también he sido capaz de comprender que a la vez de abrazarme, mi enfermedad también la puedo contener, porque Mm. no estoy conteniendo la enfermedad, me estoy conteniendo a mí, me estoy abrazando a mí. Entonces, cuando yo me abrazo lo que me están provocando ciertas emociones y voy con ella de la mano. Pero también tomo medicamentos que me elevan la inmunodeficiencia, tomo medicamentos los cuales yo puedo ayudar y acompañar mi cuerpo, pero todo supervisado de un doctor, supervisado de una terapeuta holística, aquí mi amiga presente, en la cual me acompaña a ciertos momentos a ver mi sombra y en los cuales yo también acompañada de mí misma, en la cual dice, ¿sabes qué? Es necesario el descanso. Es necesario el poder vivir, el poder estar con calma y el poder entender y comprender que cada proceso es necesario para lo que hoy soy. Entonces, desde ahí es como, por eso para mí es súper importante cuando hablamos del cuerpo, es decir, ya, ¿y yo qué hoy estoy haciendo por mi cuerpo? ¿Cuánto Yo hoy qué necesita escucharlo?
Porque a veces está Exacto. gritando. De hecho, se dice mucho esto, el cuerpo grita lo que el alma calla. Y es porque tenemos que hacer que el cuerpo grite. ¿Y cuánto tiempo tuvo que gritar para darme cuenta? O sea, en mi caso, Sí. tuvo que gritar, gritaba y yo no lo escuchaba. Era más fácil no escuchar, no escuchar, no escuchar. Es como que estás, ¿visto cuando dicen estás como caballo de carrera? Ya, Sí. así iba yo en la vida. Así iba yo en la vida. Y yo no miraba para el lado. Entonces llegó el momento, y ni siquiera mirar para el lado, sino que mirarme, mirarme en un espejo. Decir, wow, esta soy yo. Qué regia. Pero bueno, entonces, perdón. Entonces, cuando yo aprendí a mirarme, claro, me empecé a ver regia, me empecé a ver linda, porque yo antes me encontraba fea, Peleabas yo me contigo. encontraba, peleaba conmigo. Entonces, cuando yo dejé de pelear conmigo, empecé a entender que no era afuera, sino era adentro. Justamente. Porque eso es lo que va reflejando el cuerpo, cómo te estás relacionando contigo hacia adentro y desde ti hacia el entorno. Y por eso es que cada síntoma es único para cada persona. O sea, yo puedo tener un dolor de cabeza por una tensión muscular, por un problema, una tensión muscular, un problema de visión, por un problema en mi cervical, o sea, y uno puede decir, ah, dolor de cabeza, es este problema. Es que hay que ver cuál es el origen. Incluso con qué otros síntomas y con qué otras sensaciones dialoga. Ah, es que este dolor de cabeza y tengo un dolor en la espalda, o me arden los pies, y ahí vamos viendo, haciendo un mapa y qué nos está mostrando el cuerpo. Lo que hablaba la Nati en el episodio del cansancio, una persona que llegó y que decía que le dolía la espalda, ella con sus masajes maravillosos, el masaje iniciático, los cuales ella trabaja con los puntos energéticos, en sanando con el alma, va tocando nuestros puntos energéticos y eso logra liberar la energía que está tensando esa situación o ese músculo o esa emoción inclusive. Entonces ella nos comentaba, había gente que venía con dolor de espalda, pero la energía no estaba tensa en la espalda, estaba tensa en las piernas. Entonces, qué importante es que a veces el dolor es acá, pero nos está mostrando el corazón. Pero ¿cómo ¿Por qué? partió? Sí, Exacto, ¿por qué duele la cabeza a lo mejor? Porque no fui capaz de tomar una decisión desde el corazón, desde el amor, sino que traté de que todo fuera lógica, todo fuera cuadrado. Entonces, cuando llegó el momento, la cabeza explotó porque no estaba en coherencia con lo que el cuerpo sostiene. Entonces, ahí es increíble que vamos abarcando todas las áreas que cada una ve. Lu, Nati y la Caro, que a través del lenguaje del PNL, cómo va tomando sentido el cómo vamos reflejando lo que somos. claro. Ahí también antes tú tocaste, Pau, un tema que me gustaría un poco dirigir la conversación, ya entendiendo esta importancia de ir escuchando nuestro cuerpo, de ir tomando atención a estos mensajes. Una, por nuestros síntomas, pero también el cuerpo también es un espacio donde la intuición nos habla. O sea, también, por ejemplo, cuando decimos, no, esta situación como que me dio una tensión en la punta del estómago, y es como, no, esto no. O entré a esta habitación y me dio frío. También es un oráculo desde ahí, desde las sensaciones que nos vienen desde la intuición, no solamente desde la enfermedad. Y ahí tú hablaste de cuando ocupamos el cuerpo como péndulo. Sí, es hermoso. Tú tuviste la experiencia cuando lo experimentamos con las barras, no sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Estuvimos las cuatro ahí viendo cómo trabajar las barras y ver cómo el cuerpo podía mostrarnos hacia dónde ir, tomar una decisión desde el alma, desde el corazón, más que desde la lógica y, y la rigidez que a veces tenemos. Entonces, como el centrarnos y el pensar, cerrar los ojos, más bien no pensar en nada, solamente fijar nuestra respiración, cómo inhalamos, cómo exhalamos y hacer una consulta. Entonces, ver hacia dónde nuestro cuerpo se dirige con un sí y hacia ver hacia dónde nuestro cuerpo se dirige con un no.
Y esta práctica nos ayuda muchas veces, inclusive con algo tan básico, ¿estoy comiendo por hambre o estoy comiendo por ansiedad? Algo tan Súper básico básico, que a sí. veces, a veces Pero solo presente, o sea, soy la número uno. No lo, no lo dude. Cuando hablo, hablo porque me ha pasado. Soy aquí. Pero bueno, estamos aquí porque nos hacemos cargo. justamente. Entonces, y nos juzgamos, muy importante. Entonces, algo tan, algo tan básico que a veces olvidamos que el comer es el que nos nutre, el que nos ayuda a mantenernos el día a día, el que nos da energía y así un montón de cosas. Entonces, con estos pequeños actos, o igual que tú haces el juego con las manos, Claro, el, el rastreo el bioenergético. tracteo También se hace bioenergético con los pies, con los pero pies. para hacerlo uno mismo utilizamos también las manos para utilizar el cuerpo como péndulo y que una parte se acorta, ¿cierto? O se alarga para un sí y otra para un no. Entonces ahí es importante saber cuál es nuestro sí y cuál es nuestro no, como tú hablas con este dolor de estómago que puede estar. Y ahí en forma, por ejemplo, para darles como el tip a las personas que nos están escuchando, ya, a ver, hagamos el ejercicio para identificar un sí de mi cuerpo. ¿Cómo lo haríamos eso? Eh, bueno, yo principalmente cuando recién estaba partiendo, porque ahora lo hago de forma distinta, pero muy desde la intuición. Cuando recién estaba partiendo es como cerrar los ojos y decir cuerpo sin solamente respirando, cuerpo dame un sí. Por ejemplo, yo me iba hacia adelante. Entonces es como me iba hacia adelante. Entonces ahí yo sabía, pero yo cuando estaba con los ojos cerrados yo no me daba cuenta hacia dónde me iba. Entonces cuando yo ya abría los ojos me daba cuenta que estaba más adelante. Entonces cuerpo dame un no, por eso digo, no tiene que ser tan consciente, sino que desde esta parte más inconsciente, el respirar, el fijarnos solamente en nuestra respiración y en nada más. Entonces, inhalar profundo, dame un no. Y entonces, y en estas situaciones en el día a día, siempre lo recomiendo sentada porque es más seguro. Partamos, Claro, pues si me voy partamos hacia por eso. adelante y me puedo caer. Partamos por eso. Un La detalle. seguridad ante todo. Ante todo, la seguridad. O sea, así Entonces, transformamos el cuerpo en un péndulo, básicamente. sí, Y ahí sí. podemos ir Imagínate. como preguntas, podemos ir, como tú decías, esto, lo que siento es hambre o es ansiedad, así como la canción, ¿no? O esto es mi intuición o es miedo, porque también a veces cuesta diferenciar, o sea, esta sensación en la guatita, en la boca del estómago, ¿es por miedo o porque es una alerta de mi intuición? Y ahí inclusive y ahí nos vamos dando cuenta, porque muchas veces decimos, no, de guata siento que no tengo que ir, pero mi lógica me dice que sí. Y ¿Y la yo qué como, sigo? ¿Yo qué sigo? La lógica, porque la lógica me está presentando un escenario en el cual sí es posible. Y mandé la intuición a donde a guardarse ahí al último cajón de nuestro escritorio. Ahí. claro. Entonces, y nosotros con la lógica, vamos. Y después decimos, si yo le hubiera hecho caso a mi intuición, que ahí mi mamá me dice, y si yo le hubiera hecho caso a mi abuelita, tú no Claro. estarías viva, mijita. Entonces, Claro, todo ocurrió por algo, pero también había una alerta de la cual tenemos que aprender. ¿a qué voy con eso? De que esa alerta, si no hubiéramos sido conscientes de que, me equivoqué porque seguí la mente y no seguí mi intuición, nunca me hubiera dado cuenta que la que tenía que seguir realmente era mi intuición. Justamente. Entonces, a eso voy a cuando decimos todo es una herramienta, todo es un aprendizaje, y los cuales yo lo incorporo, lo tengo y lo retengo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo, pucha, yo seguí mi mente y no seguí mi intuición, me empiezo a juzgar. ¿Y el juicio qué hace? Nos detiene, no nos deja avanzar. O si avanzamos, avanzamos de forma errática porque estamos pendientes de lo que pasó y de lo que no pasó. Entonces no podemos vivir el día a día y la ansiedad se transforma en una situación en la cual se hace poco sostenible.
No podemos mantener cualquier decisión que hayamos tomado, aunque hayamos vuelto atrás, no la podemos mantener porque la ansiedad, el miedo, todas estas energías de baja vibración, perdón, nos mantienen bajitas, nos Claro. mantienen sin las ganas. Y esto es cuando lo hablamos, no lo sostenemos en el cuerpo. Otras veces que hemos comentado. Entonces, desde ahí, entender que cada situación es necesaria, es un aprendizaje, pero no por eso empezar a justificar la no acción de algunas cosas, que también es Hay que súper hacerse importante. cargo. Pero fíjate que en la astrología un poco vamos uniendo desde distintas áreas los caminos, porque cuando vemos una Amo, carta muy de aire, con poca tierra, con poco cuerpo, muy libriana, así que el Libra siempre está buscando cuál es la mejor decisión, en la cabeza siempre, cambiamos ropa 5 veces. claro, y se recomienda como ir al cuerpo y decir, ¿cómo me siento con esta decisión? Entonces, tienes dos situaciones y tengo que decidir. Entonces tomo situación A y le llevo el corazón al cuerpo y digo, a ver, si tomo esta decisión, ¿cómo se siente mi cuerpo? ¿Se siente tranquilo, relajado o alerta o vacío o incómodo? Ya, luego tomo la situación B y hago el mismo ejercicio y voy contrastando desde el cuerpo, porque la mente narrativa también nos va creando estas ideas y nos dice, siempre va a lograr un acomodo, siempre va a buscar encajar, pero el cuerpo habla sin filtro. Y esto es lo maravilloso de tomar el cuerpo como una brújula, como un oráculo para guiarnos. Pero también el cuerpo guarda memorias, no solo nuestras, sino del linaje. Y tú lo hablaste, Pau, cuando hablaste de las constelaciones. Porque a veces venimos de familia, que incluso puede ser postural, ¿no? Que tenemos una forma de movernos, de disponer el cuerpo que va con un dolor, una afección, ¿cierto? Que va hablando. O sea, como tendemos a andar hacia abajo, es que, ¿qué pasa? ¿Por qué nos doblegamos? O familias con problemas en las rodillas, ¿a qué se resisten? ¿A qué no se quieren rendir? ¿Cierto? Y esto también lo podemos ir revisando. Es súper interesante. Pero es como, no, es que esto es genético. Toda mi familia lo tiene. Si lo tiene toda la familia, es que el cuerpo de toda la familia lo está gritando. Y desde ahí, que toda la familia lo esté gritando no significa que tú los tengas que seguir, porque muchas veces eso es lealtad, desde constelaciones familiares. Es lealtad. Yo qué tan leal le soy a mi familia por pertenecer. Entonces, estoy dispuesto a seguir llevando la bandera porque yo puedo tener súper claro que yo no voy a ser parte porque yo quiero cambiar eso, voy a constelarlo, pero sigo con el dolor de las rodillas. ¿Realmente me estoy haciendo cargo? ¿Realmente tomé la constelación? Que es un punto súper importante, que cuando yo no constelo para decir, sí, 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 yo no sigo, yo no te miro, yo no te juzgo, yo sigo mi vida y voy memorizando y voy diciendo todo el verso como me lo van diciendo, pero si realmente no tomo acción y salgo de la constelación y digo, ay, no sé si me hizo bien o me hizo mal, yo solo lo hice porque me dijeron que lo tenía que hacer. No Cuando creo lo que sea estás la diciendo respuesta. Me resisto, ¿no? y es, y es el, no, el resistirte es no querer liberar esa energía, Puta. es no querer hacerte cargo realmente de tu propio plan, porque tienes que tomar el plan de otro. Entonces ahí el cuerpo nos dice, perfecto, ¿no quieres tomar tu plan? Sigamos con el dolor de rodillas. Bueno, sigamos con esto otro, porque el cuerpo, recuerden, lo sostiene. Entonces, como hemos hablado de estas partes de que lo pido, lo nutro con las emociones, lo sostengo con el cuerpo y el universo me lo entrega. Si nosotros no somos capaces de sostener algo que estamos solicitando al universo, no nos va a llegar o nos va a llegar de forma distorsionada. Nos va a llegar, no quiero que me duelan más las rodillas, perfecto, no te van a doler más porque te vamos a dar una artrosis, la cual va a obligar a que te tengas que hacer una operación, y que vas a tener que entrar al GES y que vas a tener que esperar una cierta cantidad de años para que puedas operarte y que así puedas no tener más dolor. ¿De qué forma queremos vivir
ese aprendizaje que nos está entregando el universo. ¿Cuál es ¿De el qué forma programa queremos que está ahí? incorporar? Porque también muchas veces en los linajes está el programa del sufrimiento, del dolor, como lealtad familiar, donde tampoco yo me permito, así como por ejemplo, si nadie en mi linaje ha podido concretar una relación de pareja estable, tal vez miro mi linaje y mi linaje está cargado de enfermedad, por lo tanto, yo tengo que ser fiel a través de la enfermedad, y si no es una es otra. Y siempre estoy buscando, y ¿por qué esta diversidad de situaciones? Porque hay una lealtad inconsciente a la enfermedad, al sufrimiento, al dolor, como dices tú, Pau. Y es muy, muy, claro, fuerte verlo. No es como que uno dice, ah, lo vi y lo entendí a la primera. Probablemente la primera vez más o menos lo entienda conscientemente, pero no lo integre. La segunda me repugne y lo rechace y diga esto no. Y de ahí me dé varias vueltas hasta que vaya entendiendo que lo que está en mi cuerpo es un mensaje codificado, ya sea de mis ancestros, ya sea mío, ya sea de mi proyecto sentido, pero que en algún momento quedó grabado este mensaje y se está abriendo así como una botella con un papel que de pronto apareció, llegó y es como, oye, mira, está esto aquí y es real. Es real esto que sentiste con esta intensidad porque el cuerpo tuvo que hacer drama, tuvo que como tomar amplificador y decir, oye, ya no puedo más, esto duele, esto molesta, esto inflama, ya no sé, ya no soporto que se rompan mis límites. Tengo conflictos con el territorio y mi vejiga o mi sistema urinario grita, ¿cierto? O estoy tan asfixiada con esta situación que el asma o los problemas pulmonares eh, me ahogan, ¿no? Para que uno lo vea. Pero obviamente, insisto, porque uno de repente lo ve y no es tan fácil como tomo un manual y leo la biodescodificación o busco en Google o voy a una sola sesión de cualquier terapia. Requiere un trabajo de ir ahí, escarbar un poquito al encuentro con uno mismo. Y eso es lo que más nos cuesta. Porque si yo llego y te doy una receta y te digo, "Ah, haz esto, esto y esto para", todos seríamos súper felices, pero no haríamos ningún trabajo. Como lo que hablábamos antes, que te comentaba desde mi historia personal, es yo a pesar de tener mi enfermedad desde el año 2018, nunca he dejado de trabajar en ella. Nunca he parado porque han habido distintos signos, han habido distintas situaciones, distintas circunstancias en las cuales me toca hacerme cargo, pero porque yo quiero, no porque otro me vino a decir. Porque también eso depende mucho, porque nosotros podríamos sentirnos así como alguien viene y nos cuenta y nos dice, no, lo que pasa es que a mí estoy súper complicada porque tengo esto y esto y esto y esto otro, o mi familiar o quien sea. Entonces, y nosotros queremos, ya, te vamos a dar un plan y tú tienes que hacer todo esto lo que está en esta hoja. Perfecto, le paso a la hoja y está todo el manual, todo lo... O llego, es que te voy a regalar 10 terapias para que tú estés bien y tú cuentes tu sanación y ya no estés más enferma, lista. Tú haces tu tratamiento médico, yo te ayudo, yo te acompaño. ¿Y qué pasa si la persona no quiere? ¿Qué va a pasar? No va a No haber va a haber ningún movimiento. cambio. ¿Por qué? Porque esa persona no está haciendo su cambio o su cuerpo no lo está escuchando como su péndulo, no lo está escuchando como un aliado, sino que lo está viendo cuando tú hablabas de esta palabra, voy a luchar por, está viendo que su cuerpo es una lucha. Es un Y cuando problema. estoy es un exacto, entonces cuando una persona lo ve desde ahí, por más que uno trate de ayudarlo, de acompañarlo, de estar, de decirle lo que tiene que hacer, no van a haber cambios, porque una persona tiene que querer. Es como cuando hablamos de los vicios, lo primero es reconocerse, reconocer el vicio, reconocer que el problema está, reconocer que la enfermedad está, pero también ese reconocer es decir, sí, me quiero hacer cargo.
Y Y ese sí me vernos quiero con hacer. compasión, ¿cómo llegamos ahí? Porque de Sí. pronto también puedo volverme, ya me di cuenta que, no sé, tengo un problema en mis cuerdas vocales porque no expresé todo lo que tenía que expresar, pero ¿cómo fui tan tonta, tan negligente conmigo? No, hicimos lo que pudimos y está bien, hoy lo podemos ver, antes no lo podíamos ver. Es súper importante lo que acabas de decir, porque eso antes no lo podía ver, porque antes no tenía las herramientas que hoy tengo. Y hoy me hago cargo desde las herramientas que sí tengo, desde las herramientas que sí soy capaz de reconocer y poder tomar. Pero antes no pude hacer nada porque no tenía esas herramientas, porque no, a lo mejor no eran visibles o simplemente las tenía, pero no sabía que me iban a servir. Entonces eso es reconocernos también, el hecho de aceptarnos y ser compasivo con nosotros mismos, como dices tú, y qué valioso el que podamos vernos desde la parte más amorosa y en no juzgarnos por lo que no hicimos o por lo que sí hicimos, que era lo que hablábamos antes, sino que decir, ahora estoy bien, ahora sí quiero hacer algo por mí y depende de mí, no depende de un otro. Y compasión a nosotros. Si esto se grabó por nuestra historia simplemente, pero también compasión a nuestros padres si esto viene de nuestro proyecto sentido, o a nuestros ancestros si es que viene del sistema familiar. Es recibir esto y decir como, ok, gracias por esta información, lo voy a hacer diferente. Pero yo, porque yo pude cambiar la percepción, no porque sea mejor, sino porque yo me hago cargo del camino que yo quiero vivir. Porque acá hay algo que sí hay estos romances, ¿no? Nuevos romances de la ciencia y el holismo, donde, por ejemplo, la epigenética nos dice las situaciones, el entorno, el contexto del individuo hace que se activen o no ciertas cargas genéticas. Entonces puedes tener dos personas con la misma carga genética de desarrollar, por ejemplo, una diabetes tipo 2, pero las circunstancias de su vida, la alimentación, el entorno, el ambiente, no solamente físico, sino que también psicológico, emocional, afecta el ADN, lo modula, ¿cierto? Y hay personas que lo expresan y otras personas que tienen la misma carga genética y están sanas. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer? Es simplemente ir mirando y reparando. Y de eso se trata. Entonces puedo decir, toda mi familia tiene esta enfermedad, pero yo me hago cargo de modular mi contexto lo más posible. Ok, tuve una carga en la infancia, etcétera, tal vez hasta hoy que me hago consciente que soy un adulto, estoy entre comillas, en la mitad de mi vida, perfecto, pero yo me hago cargo de ahora de modular lo que yo necesito y dejar de castigarme en la repetición o dejar de culpar al clan por lo que yo estoy viviendo. No, es que todos tenemos este problema. Y desde ahí, desde el área constelar, Lu, ¿cómo podemos hacer para no seguir el patrón o reconocer y no juzgar a mis ancestros, a mis padres, cuando hay algo que se está repitiendo y que yo no lo quiero? Lo que pasa es que primero entendemos que ellos llegaron antes. Yo siempre digo esto porque de repente dice, ay, pero ¿cómo mi bisabuela no se divorció de mi bisabuelo? Oye, tenía 8 hijos, no era profesional, no tenía trabajo, nunca había trabajado, nadie le iba a contratar en el contexto que vivía o venían arrancando una guerra. ¿Por qué se iba a poner a decir, no, es que acá tú no te pones encima mío hoy? No, hicieron lo que pudieron con sus herramientas. Entonces primero nos ponemos en contexto, porque yo no puedo juzgar desde mis privilegios, porque estemos donde estemos, hemos tenido privilegios respecto a nuestros ancestros. Entonces tenemos privilegios de nuestro contexto social, cultural, que nuestros ancestros no tuvieron. Entonces no puedo hacerlo desde esta lupa. Ay, pero ¿cómo no mantuvieron? Es como que yo les dijera, ¿no? ¿Cómo no mantenemos el contacto con la familia de Escocia?
¿Cómo no? Mi abuelo no siguió en contacto, mi bisabuelo con su familia de Escocia. Oye, ahora estamos a un clic, pero antes, si alguien se moría y ya no tenías esa dirección, la carta no llegaba nunca más a nadie. Y se perdió el contacto y desapareció. Si mudó, no avisó, no entregó la dirección, se acabó la comunicación. Entonces, vámonos a los contextos. Y asimismo a este tema. Entonces, yo no puedo estar juzgando lo que hicieron antes porque yo no estoy ni pisando esa tierra, ni viviendo esa circunstancia, ni en sus zapatos. Entonces yo solamente puedo decir, amén, usted hizo lo mejor que pudo. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y de alguna forma buscamos sacar lo mejor posible, ¿cierto? Porque tenemos el instinto de supervivencia. Entonces, de alguna forma trato de hacer lo mejor. Yo ahora lo veo distinto y me hago cargo de lo mío, pero calladita respecto a lo que hicieron los demás. Incluso respecto a, ya, tal vez uno dice, ya no voy a jugar a mis ancestros, pero sí juego a mis papás porque más o menos conozco, es que tampoco, ni de mis coetáneos, ni de mis hijos, porque uno apenas es consciente de su propia realidad. Y ese ejercicio es súper importante, porque cuando somos capaces de entender que apenas comprendemos una parte de nuestra realidad, por lo tanto, no podemos vislumbrar lo que le pasa al otro, es donde nos damos cuenta que el trabajo es hacia adentro. Y como tú cuando mencionaste antes el camino al sanador, ese taller tan hermoso que hicimos con mi mamá hace tiempo, que es como, oye, somos terapeutas, pero no somos sanadores. Cada uno es su propio sanador, porque justamente cada persona es capaz de entender su propio mundo. Y es lo mismo que dice la biodescodificación. Tú eres tu diccionario. Claro, es súper loco porque cuando empiezas a conversar con la persona, empiezas a levantar temas que después vas a la literatura y dices, es lo mismo. Sí, pero lo valioso es llegar desde la persona a eso, porque lo ratificas de alguna forma, entonces sí, efectivamente era eso y no era otra cosa, pero la persona es su propio universo. Y para llegar a eso tuvo que conectar con su cuerpo. Tú siempre dices, Pau, esto de sostenerlo en el cuerpo. Por eso era tan importante hablar de este tema, porque hablamos del espíritu, de nuestro desarrollo, hablamos de la conexión con el camino espiritual, de todos estos procesos, pero también somos materia. Y esto hay que rescatarlo. Hermoso. Me voy a permitir consultarte algo aprovechando que llegamos a esto tan valioso de las constelaciones y el de no juzgar, el de no mirar, de preguntarte, ¿alguna guía? ¿Qué pasa cuando, me voy a salir un poquito del tema, lo siento? ¿Qué pasa cuando sentimos que nuestros padres nos hacen daño? Y a veces es, ¿por qué pregunto? Porque es una pregunta que me llegó en reiteradas ocasiones cuando hicimos el capítulo de Mm. nuestros padres. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Cómo lo trabajo? ¿O qué tengo que hacer? Porque claro, hablamos del no juzgar, del no mirar, del que hicieron lo que pudieron con sus herramientas. Pero ¿qué pasa? Que si a pesar de eso, claro, tengo una dependencia a lo mejor económica porque la situación es difícil y necesito, pero aún así nos hacen daño. ¿Qué hago? O sea, de partida es entender qué es lo que, a ver, nos dieron la vida, etcétera, tomamos la vida, pero el resto es lo que nos pueden dar. Normalmente lo que nos daña son nuestras expectativas. Esperamos que nos den algo que ellos no nos pueden dar, por su historia, por sus capacidades, por su neurodiversidad incluso. Ya que hoy, claro, estamos viendo cada vez más personas que tienen un diagnóstico de, no sé, autismo, etcétera, y después te das cuenta que el papá era poco afectivo. A ver, ¿será que en sus herramientas? Es que mi mamá nunca me miró a los ojos. ¿Será Es que que, mi mamá nunca me abrazó, claro? Entonces, hay hay nunca me dio el un- un- cariño. una capacidad en cada padre y en cada madre de lo que nos pueden dar. Y si tú ya sabes que tus padres, que tú tienes que convivir por alguna situación con tus padres y qué es lo que te puedes dar, deja de luchar con eso. No es anda y exponte. Pon los límites necesarios para que sea lo menos nocivo. Pero ojo,
tú estás aceptando estar ahí. Porque cuando nosotros somos adultos, y esto lo vemos mucho en constelaciones, es que me hicieron, es que me obligaron a casarme, pero tú de alguna forma consentiste eso, porque te podías haber arrancado, podrías haber buscado otra, porque hay otras historias donde sí se han hecho, donde sí ha ocurrido. Si tú no lo hiciste, en alguna parte de ti consentiste esa situación. Entonces, Y si se yo puede estoy hacer un cambio. viviendo, claro, la otra vez conversaba con una persona, o sea, tienes dos caminos frente a una situación compleja. O eliges quedarte y hacer las cosas tal cual y hundirte con este bote, o eliges cambiar. Es que no sé, es que cambiar es difícil, es que siempre va a haber un pero como sea es tu elección y es tuya, o sea, si yo me elijo quedar, tengo que saber a qué me estoy ateniendo y ya no soy víctima porque yo lo estoy eligiendo, Como dijo la Nati, la primera vez es víctima, la segunda vez ya lo estoy consintiendo. justamente. Entonces, es súper valioso porque lo aterrizo contigo, porque claro, yo lo sé, pero me cuesta a veces más aterrizarlo, digo. Y me encanta cómo tú lo expresas, la verdad. Me encanta escucharte esta parte simbólica tan hermosa como son las constelaciones. Porque cuando yo sé lo que está pasando, yo no puedo hacer mis ojos ciegos y decir aquí no va a pasar nunca más. Mm, Yo sé que cada acción, cuando me refiero a padres narcisistas, etcétera, yo ya sé lo que es. mm. Cuando yo sigo permitiendo estas situaciones, y ojo, no digo, porque entrar en conflicto con ellos también es juzgarlos. Entrar en conflicto en esta situación cuando yo estoy ahí porque necesito, por necesidad, pero si yo entro en conflictos con ellos, también estoy juzgando. Entonces, hay un consejo desde la psicología que es ser piedra, no escuchar, estar, pero no estar. Ser una piedra gris en la cual lo que llegue no está. Y es No, una herramienta, es que no además me no es toca, exacto. personal, tiene que ver con Exacto. tus capacidades, como dices tú, con tu punto de vista, con tu forma de ver el mundo. Y es No válido, todos los... tu forma, pero hay un límite que es la libertad de cada persona. Pero también está junto con la libertad la responsabilidad, que es el tema súper importante y que lo podemos enlazar con el cuerpo, porque yo puedo sentirme víctima de mi cuerpo y esto es lo que me tocó y lo tengo que padecer así, y sentir estas cosas y sentir estas molestias y sentir estas sensaciones, o tomar la responsabilidad de empezar a escuchar este oráculo, de empezar a escuchar esta voz que habla sin filtro. El tema es que como Y habla sin filtro, ay, duele. es como cuando los hijos te dicen así como, "Ah, sin filtro", así. Sobre todo los Bueno, hijos y autistas, nosotras, eso, eso te iba a decir, sobre todo a nosotras que que son no hay autistas, mucho entonces te dicen filtro, ahí, pum, listo, sería. Y claro, son verdades que te remecen, pero si te haces cargo empiezas a hacer una reparación. Y esa es la idea. Porque ahí uno empieza a elegir, o sea, yo voy a hacer repetición del problema o voy a hacer una reparación. Voy a, voy a pe- escuchar esto y voy a sanarlo, voy a resolverlo. pero una reparación con compasión, desde el amor, desde el sentido, perdón, desde el sentido cual nosotros somos amables con nosotros, porque nuestro cuerpo nos está diciendo cosas y está bien. Y no podemos escapar de nuestro cuerpo, como decíamos, no es que seamos víctimas, sino que somos a la par. Nuestro cuerpo, si bien nos viene a mostrar situaciones complejas, súper difíciles, sin filtro, el cuerpo también nos está pidiendo que seamos compasivos con él, pero cuando somos compasivos con él, somos compasivos con nosotros. No es Justamente. como que fuimos a ser compasivos con el vecino, no es que fuimos a ser compasivos con una persona Que a veces es más que fácil. vimos. Sí, y eso es súper heavy, porque cuando somos compasivos con otros,
¿Qué tan compasivos estamos siendo con nosotros mismos? ¿Alguna vez nos hemos puesto en esa balanza? Ya, soy compasivo con esa persona, entonces tengo que ser de igual compasiva conmigo mismo. A lo mejor sería un ejercicio en el cual empiezo a aplicar la balanza. Si soy 10 compasivo acá, también tengo que ser 10 compasivo conmigo. Y así empezar de a poco el abrazarnos, el sostener, porque no es una forma inmediata, porque es difícil ser compasivo con nosotros, sobre todo en momentos y circunstancias adversas, sobre todo en circunstancias en las cuales a veces creemos que no somos la mejor versión de nosotros mismos. Pero es una buena herramienta para ver que sí somos capaces de ser compasivos con nosotros, desde el amor, desde el respeto, desde el tratarnos bonito, desde el vernos, simplemente el hecho de vernos, ya diste un tremendo paso y siéntete orgullosa, ya con el hecho de hacerte cargo, de ir al médico, de tomar tus exámenes, felicítate, porque eso antes, como decíamos, nuestros ancestros no tenían las mismas herramientas que hoy tenemos. Nuestros ancestros no hacían esas cosas por ellos. Y Imagínate eso. no podían, porque tampoco la medicina estaba tan avanzada. No, pues, entonces, cuando hablamos de que las herramientas que hoy tenemos son distintas a las que teníamos antes, es totalmente cierto. O sea, basta con ver cómo ha ido la tecnología avanzando y que no son hace muchos años atrás. O sea, podemos ver Los cuando avances. yo nací, los avances, cuando yo nací, ¿Qué fue o hace antes poco? decían, 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 ay, ¿por qué tantos hijos hoy día? ¿Por qué hay tan pocos hijos? Y lo primero, ay, es que ahora hay tele. ¿Ya? Y sí, es cierto, sí puede Pero haber hoy también día hay métodos televisión. de anticoncepción. Exacto. Y antes no habían estos métodos de anticoncepción, que hoy están más accesibles. Entonces, desde ahí Claro. hay un poco de todo. Y ahí me encanta esto que dijiste hace un momento, Pau, porque siento que de alguna forma la vida nos protege a través del cuerpo. Porque sin el cuerpo, si fuéramos solamente mente, O uh, alma. pero si fuéramos solamente mente, así como en este, jamás nos escucharíamos, porque acomodaríamos todo constantemente. ¿Y en qué momento anclamos y bajamos? El cuerpo y es un momento que nos dice, para, literal. O sea, hay momentos en la vida en que nos para y no nos podemos levantar. ¿Y qué pasa? No sé, un vértigo. Y, y de la nada, ¿no? Tuviste que frenar tu agenda, todo, tuviste que parar, porque el cuerpo dijo, no más. Aplicamos el freno de emergencia. Y ahí es como ¿Y una qué forma en que la pasa? vida nos protege. Pero ¿y qué pasa cuando las personas siguen, Lu? De que está este vértigo, porque conozco personas que están con un vértigo terrible, que apenas pueden estar, pero siguen. Es que cada vez va a tener que gritar más fuerte. Y por eso es que era importante hablar este tema que hemos conversado hoy. Eh, ok, empezar a ver qué señales nos está dando nuestro cuerpo, qué nos está diciendo que tenemos que cambiar, qué parte del cuerpo tenemos que empezar a comprender mejor, empezar a analizar su función y cómo nos habla, y empezar a un poco hacer este hábito de aprender las palabras del cuerpo, cómo la propia sabiduría del cuerpo y de sus funciones nos está expresando con todos los destacadores y las luces de que hay que ver algo ahí. Porque el cuerpo, insisto, siempre busca la curación. Entonces, si nosotros no nos hacemos cargo, Él nos va a decir. El cuerpo constantemente nos está diciendo, toma presencia, volvamos a casa, cuidemos, como decías tú, Pau, hace un momento, el autocuidado, darnos amor, ser compasivos y escucharnos para utilizarlo como un oráculo hacia nuestro interior de qué nos está pasando, también desde este péndulo que hemos aprendido de cuál es mi sí, cuál es mi no, para también guiarnos a través del cuerpo, porque sus mensajes, insisto, son tremendamente claros y directos. Entonces las invitamos y los invitamos a todos los que nos han escuchado hoy a darse un momento para reflexionar, de escuchar este cuerpo y agradecerles, dejar de pelear,
dejar de que esta enfermedad o este malestar o esta incomodidad que a veces genera sea nuestro enemigo y volvernos y mirarlo como un gran consejero, un gran maestro, que así lo vemos, ojo, en las constelaciones, el maestro enfermedad, porque nos viene a mostrar algo, porque ¿Qué tipos? viene desde el amor. Así que bueno, te agradezco, Pau, esta conversa tan profunda, tan nutritiva. Agradezco a todos los que nos han acompañado en este momento. Les recordamos, como siempre, seguirnos en nuestras plataformas digitales, en nuestras redes, en Instagram, Facebook, TikTok, en el canal de YouTube o Spotify y en el canal de difusión de WhatsApp. Tenemos los círculos mensuales que estamos teniendo ya desde abril, retomamos, ¿cierto? Luego de la pausa de otoño de marzo, que fue una pausa tremendamente necesaria y que vamos a seguir teniendo para que estén atentos a todos los movimientos que vamos a seguir haciendo en la tribu. Nos vemos entonces Em, para un próximo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao. chao, chao. Tu tribu es el